Un cordial saludo para toda la comunidad que está observando este material de video multimedia y para nuestros oyentes de nuestro programa de radio institucional. En esta oportunidad, en esta mesa de trabajo y para compartir con todos nuestros seguidores, paisanos del municipio de Somondoco y comunidad en general, me encuentro con el especialista licenciado Pedro José Monroy Pardo, un profesional en la materia también de la investigación, de la historia, miembro de la Academia Boyacense de Historia, miembro correspondiente de la Academia de Historia Eclesiástica, también del Departamento de Boyacá, licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, docente por muchos años de la institución educativa José Benigno Perilla de nuestro municipio y también gestor y coordinador de las Olimpiadas Departamental de Ciencias Sociales que se realizan en el municipio de Somondoco. Él es protagonista en este momento porque nos va a aclarar algunas dudas o alguna información que no la teníamos muy clara sobre la fundación del municipio de Somondoco, Boyacá. Como bien saben, el próximo 21 de octubre vamos a conmemorar 420 años de fundación del municipio de Somondoco, pero algunos se hacen la pregunta, ¿por qué 420 años si teníamos entendido que era otra fecha o que cumplíamos muchos más años de los que estamos dando a conocer? Esas inquietudes, esos interrogantes son los que vamos a responder en este video, en esta entrevista que tenemos con el profesor Pedro José Monroy, a quien saludo en esta tarde, a quien le doy la bienvenida y que le agradezco también por sus minutos para dar a conocer y para aclarar esta información sobre la fundación del municipio de Somondoco. Profesor Pedro, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias, don Wilson, muy amable. Complacido de estar aquí en esta bella región y quiero de inmediatamente entrar en materia, contestar su pregunta o la inquietud que ha tenido la comunidad. ¿Por qué la fecha es de 420 años? Lo que ocurre es lo siguiente, parto del siguiente comentario. La historia, como la tecnología, hay que actualizarse. Y los datos que tenemos nosotros de que Somondoco se fundó el 15 de junio de 1537, no es que estén errados, hay es que actualizarlos. En efecto, en esa fecha vino el capitán Pedro Fernández de Valenzuela, pero él fue acatando una orden de militar de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Don Gonzalo Jiménez de Quesada le dijo, vaya, explore las minas de Esmeralda. Y no solamente él hizo un viaje, él hizo dos viajes. En el segundo viaje se dio cuenta cómo se explotaban las minas de las Esmeraldas y cómo el cacique Somondoco no le quiso decir, lo que hizo fue matarlo. Entonces la presencia de don Pedro Fernández de Valenzuela, aquí no evidencia ninguna fundación, él fue a explorar, a explotar las minas acatando una orden militar. ¿Por dónde llegaron ellos? Obviamente ellos, los documentos que se encuentran, dice que llegaron por la población de Boyacá, luego Tibaná, luego Tensa, Garagoa y Oibetá. Oibetá es este lugar que queda muy cerca al cerro de Mamapacha. Desde allí se dieron las instrucciones para que se viniera. Entonces, este cacique obedece la orden y en efecto no viene a otra cosa, sino a acabar y a explorar las minas de Esmeralda. No viene a fundar absolutamente nada. Las primeras visitas oficiales a Somondoco vienen siendo el 14 de octubre de 1555. Los encomenderos que llegaron fue a cumplir órdenes reales de cobrar impuestos, llamémoslo así, de cobrar el tributo a los indígenas. Pero los que llegaron venían obedeciendo unas órdenes reales, unas instrucciones dadas, por ejemplo, por Felipe II. ¿Qué aspectos les exigía Felipe II en ese entonces? Primero, que se pueblen los indígenas, pero al estilo español. Es decir, ellos decían, reúnanse, pero tienen que acatar la estructura de la arquitectura española, que el lugar debía ser sano, que debía ser conveniente, que tenían que señalarse las plazas, que el lugar de la iglesia, que sea hacia donde nace el sol. Y aquí ustedes se dan cuenta que Somondoco, nuestra iglesia, está
hecha donde aparece el sol. Y así están la mayoría de iglesias del departamento de Boyacá. La fachada de las iglesias está al oriente. Otros aspectos que pedía, que si el terreno fuera a ser desigual, entonces que se hiciera en la parte más alta. Somondoco cumplió con eso. Bueno, alrededor de eso tenía que hacerse la casa de los caciques y de los capitanes. Estamos hablando de qué año cuando se inició con ese proceso de verificar que cumpliera con estas especificaciones para poder formarse los pueblos. Ya estamos hablando en el tercer cuarto del siglo XVI, es decir, más o menos a 1575, ¿sí? Porque ya nos aproximamos a 1559 cuando llega el protagonista principal de esta fundación. Pero hay que tener claro, profesor, en ese momento no se hablaba de Somondoco, no existía nada que tuviera que ver con Somondoco. No, en ningún momento, porque aquí vale la pena y gracias por ayudarme a aclarar eso. Somondoco no existía como lo tenemos hoy. El lugar o el poblado de Somondoco estaba constituido por varios pueblos, varios núcleos de familias. Más adelante, con todo gusto, les voy a dar los nombres de las diferentes poblaciones que existían. Quiero continuar diciéndole que qué más tenían que hacer estos personajes, digamos, entre otras leyes que tenían que acatar. El terreno tenía que ser saludable, apto para el ganado, apto para frutos, que se fuera de fácil mantenimiento, que las tierras fueran fáciles de sembrar, que el clima fuera suave, y Somondoco estaba cumpliendo perfectamente con todos estos requisitos. Ahora sí nos acercamos a 1599, cuando parte don Luis Enríquez. ¿Quién era don Luis Enríquez? Don Luis Enríquez era un oidor real de la audiencia del Nuevo Reino y visitador general de la provincia de Tunja. Aquí hay que aclarar algo, la provincia de Tunja, lo que es hoy el departamento de Boyacá, Somondoco era parte de la provincia de Tunja. En el libro encuentran material para identificar esto. Bien, ¿cuándo llega don Luis Enríquez a Somondoco? Que es lo que nos interesa. Él llega el 10 de octubre de 1601 y lo primero que hace es nombrar un defensor de indios. Don Pedro Fernández de Venezuela no vino a eso. Nombró medidor, nombró encomendero, nombró al capitán Antonio de Olaya y se ordena hacer una lista detallada de todos los indígenas. Hacen un padrón, el documento dice que hacen un padrón para fácil entender, para dar el mensaje más claro a nuestros oyentes. Estamos hablando de que él hizo un censo en 1601. Bien, entonces él ordena que se haga ese censo, que se cuenten cuántos indígenas hay, cuántos capitanes, qué apodo tienen, etcétera, etcétera. Él lo hace, ¿sí? Y encontró que estaban desparramados los pueblos. Y encontró, entre otros, a un capitán de don Sebastián de Tequeneme, es uno de los pueblos que existía. Otro capitán que se llamaba Mutabá, otro Huaucoma, de los de Tierra Adentro, de la parte del cacique de Somondoco, de Suique, de don Juan de Neugamuya y de Teibitá, entre otros, ¿sí? Encontró como unos ocho núcleos de personas. ¿Cuál fue el resultado de este censo? El lugar donde se reunía don Luis Enríquez y con su escribano no fue solamente en Somondoco, fue en el municipio de Tensa, que ustedes conocen. Desde allí se dio el resultado del censo obtenido. Encontraron 290 indios útiles, tributarios, los que podían pagar impuestos, 8 capitanes, 511 personas, indias y muchachos, y chusma, por todos son 844. La condición, o uno de los requisitos para organizar una población, tenían que ser de mínimo de 400 indígenas, y aquí encontraron 844 indígenas. ¿Cuánto duró ese censo? ¿Se tiene más o menos algún documento de cuánto duró ese censo aquí en el territorio de Somondoco? Del 10 de octubre al 17 de octubre de 1601. Ese es el resultado para decir, bueno, sí, se puede hacer pueblo. ¿Y cuál fue el paso a seguir? Bien. El paso a seguir fue el siguiente, y es la parte central
del libro, que ustedes encuentran todos los datos. Además de eso encuentran los nombres de las personas que censaron. Los documentos dicen lo siguiente, que revisados los documentos de la diligencia de la visita hecha, da cuenta y la forma cómo se encontraban los naturales. Él encuentra en primera estancia que estaban divididos, los documentos dicen estaban desparramados. Dio cuenta que allí tenían sus casas, sus sembrados, el lugar se encontraban separados de quebradas y abundantes árboles. Dice arcabucos. Aquí entendemos y entendí también del nombre de Arcabuco. ¿Por qué el nombre de Arcabuco? Por la cantidad de árboles. Por tanto, no habían sido doctrinados porque esta era la función principal que trajo don Luis Enríquez y que trajeron los encomenderos. Era que los indígenas recibieran la religión católica. Esto lo ordenó y manda que los indios de Somondoco y los sujetos se junten y se pueblen y se tracen las calles. Aquí da una orden de que ya las calles tienen que trazarse. Repito, lo que no hizo don Pedro Fernández de Valenzuela, para aclararle a nuestros oyentes. Ordena una política española, es decir, el estilo español. Y todo eso estaba contemplada en las órdenes reales que anunciamos anteriormente. Y como estaban distanciados, hasta 3, 4, 5 y hasta 7 leguas cada familia. Entonces, elegidos los lugares de las viviendas y los solares y el punto donde está actualmente la iglesia, que fue el punto de referencia para trazar la plaza principal. 70 varas en ese entonces dictó don Luis Enríquez. ¿Cuál era el frente? ¿De cuánto tenían que ser las calles? Ordenó que los naturales, ese término me gusta más el de natural que no el de indio, porque el natural pues no está mezclado absolutamente con nada. Que los naturales salieran inmediatamente de su tierra, no podían volver allá. ¿Sí? Ordena además la construcción de un puente para que los indígenas pudieran pasar, o los naturales pudieran pasar, especialmente los del Zúñiga, los de Suta, los de Guateque y los del Valle. Establece los primeros límites. El documento encuentra los primeros límites que para ustedes van a ser muy conocidos y ahorita tratamos de hacer un pequeño resumen de eso. Y manda a los pobladores se amojenen y se tengan la doctrina todo el año. Queremos que, profesor, usted en este momento tiene una copia de lo que sería el acta principal que se realizaba en esa fecha, estamos hablando de 1601, que por favor la muestre en la cámara. Es una copia, pero que la original está resguardada en un archivo general de historia en el territorio colombiano. Esto, lo que estaban ustedes observando, es una copia que también va a estar impresa en el libro que se va a lanzar el próximo 16 de octubre en la conmemoración de los 420 años de fundación del municipio de Somondoco. ¿Esta quién la firma? Esta la firma precisamente don Luis Enríquez y la firma el que vino a escribir, don Rodrigo Zapata. Don Rodrigo Zapata era el escribano, ¿sí? Y la firma también don Luis Enríquez. En la portada del libro, que ustedes van a tener el gusto de leer, van a encontrar la firma de este personaje y en el interior del libro. Yo quiero dar lectura un poquitico a lo que dice el documento. No es fundación, es creación del poblamiento de Somondoco en octubre 21 de 1601. Esto es sacado del documento original, y ya les digo la fuente de dónde se tomó. En el repartimiento de Tenza a 21 de octubre de 1601 años, el licenciado Luis Enríquez del Consejo de Su Majestad, su oidor en la Real Audiencia de este reino y visitador general de la provincia de Tunja y de las demás de sus comisiones, habiendo visto los autos y diligencias hechas en la visita del repartimiento de Somondoco, encomendado a don Rodrigo Urrego Maldonado, y visitó el sitio de los indios que tiene por estar divididos y desparramados por quebradas y arcabucos y otras partes donde tenían sus casas y labranzas. No han sido doctrinados, y que antes de ahora los indios del dicho pueblo y los del Zúñiga, que se llama encomendero don Diego Núñez de Estupiñán, se han doctrinado juntos teniendo la doctrina repartida y conveniente de que todo se haga un pueblo,
que todo se haga un pueblo, aquí está dándose la orden ya, un pueblo grande, para que sean doctrinados, junto con el fin principal, porque se hacen todas las poblaciones, el fin, doctrinar a los indígenas. Por tanto, mandaba y mando que los indios del dicho pueblo de Somondoco y los de él sujetos a los quichagochas, los colimas, los guaucomas, que están en tierra adentro, que se hizo descripción, y los indios del dicho pueblo de Zúñiga, todos ellos se junten y pueblen en traza política de las calles y del sitio mejor, más llano y más acomodado, que está bajo el dicho pueblo de Somondoco hacia el camino que llaman Juan Tafur. Luego de señaladas y señaló por resguardo del dicho pueblo de Somondoco para labranzas de los indios de él y para el Zúñiga, que han de poblar y juntar toda la tierra que hay desde el camino grande y arrastradero de madera que se saca del Arcabuco desde el sitio llamado Cova hasta dar abajo al río Grande, línea recta, y desde dicho sitio hasta arriba a dar a lo alto a una línea recta toda tierra que hay desde la loma alta vertiente de dicho pueblo de Somondoco y al dicho río Grande y por la parte del dicho río abajo. Toda la tierra que hay en la vuelta que por allí hace que llamen Pancupa, para que toda la que se incluye en estos linderos y dentro de ellos los tengan los dichos indios, para que sus labranzas y resguardos amparados por los indios particulares en las que tienen dentro y para que aquellos y las demás las que tengan a sí mismo les adjudica a los indios de Somondoco. Las tierras que tienen a la otra banda del dicho río, que se llaman el Salitral, que le señaló el licenciado Cepeda, oidor y visitador pasado, para que todo ello lo gocen como hasta aquí, y ninguna persona se lo estorbe, ni impida, ni ocupe, y ni se oponga, de que se procederá contra el corregidor, y mando a los dichos pobladores, se los amojonen y den a entender, y para todos se les dé comisión en forma de inserto desde el auto para que juntos pobladores los dichos indios tengan doctrina entera todo el año, rata por cantidad de los indios útiles que para el pueblo tuviera, y así lo proveyo y mando. Y lo firmó el licenciado Luis Enríquez y el escribano don Rodrigo Zapata. ¿Dónde se encuentra esta información? Cualquiera le queda la inquietud. A diferencia de que hace 20 años, por ejemplo, don Ramoncito Correa dijo que era el 15 de junio, pues no había esa oportunidad de ir a los archivos. Y hoy se puede, gracias a la tecnología, se puede virtualmente incluso meterse unos a los archivos de España, y así lo hemos hecho. Esta información fue obtenida del Archivo General de la Nación, el Fondo Visitas de Boyacá. El número es SC 6211D2 de 1601. El folio 246R y 247R. Con esta acta se conformó el municipio de Somondoco en 1601 y a la fecha actual 420 años. Ya, profesor, usted nos aclaró, pero ¿usted cómo llegó a hacer esta investigación? ¿Por qué le nació verificar estos datos? Bueno, hay algo curioso aquí. En 1904, la Academia Boyacense de Historia hizo un concurso de historia regional. En el 2004, creo. En el 2004, decía que este documento ya tiene 18 años más aproximadamente. Entonces, este documento, cuando yo lo presenté al concurso, saqué el segundo puesto a nivel departamental. Y obviamente, el primer contacto con la historia, pues me llamó la atención y yo dije que aquí tengo un proyecto de vida para después de salir pensionado. Y en efecto, eso se ha hecho. Yo antes de esto tengo que dejar claro algo y darle el agradecimiento a alguien muy en particular. Se llama del compañero académico Jaime Leguizamón Merchán, que me colaboró muchísimo para finalizar este documento, ¿sí? Él me dijo: Pedro, este documento le falta la última página y usted no lo ha leído, ¿cuál es? Donde dice el repartimiento de Tensa, pero es que ahí dice Tensa.
No, es que desde allá fue donde se reunieron. Él, aparte de que me dijo, ¿dónde estaba el documento? Que me faltaba por leerlo, me hizo la palografía. Entonces yo quiero hacerle un reconocimiento de gratitud a mi compañero académico Jaime Leguizamón Merchán y a la Academia Boyacense de Historia, porque de la cual soy miembro de número en este momento, y me han dado la oportunidad para continuar con la historia. Ahí está en la hoja de vida otros documentos que logré sacar este año. Logré sacar uno de la primera ermita de Tunja, y tengo otro por salir que se llama la participación de la Iglesia en la independencia desde 1810 a 1819. Y ahora me dio por escribir alguna novela que estamos haciendo sobre un personaje de unas costumbres, unos saberes populares que la gente le brinda a uno y lo hace con un agrado. El adulto mayor le da a uno mucho material para poderlo escribir y poderlo hacer. Sí, señor. Pues quiero hacer entonces extensivo el agradecimiento al profesor Pedro José Monroy. Ya culmina todo este trabajo de más de 18 años con el libro que se va a dar a conocer, como les digo, en la actividad que se tiene preparada para el cumpleaños del municipio de Somondoco, 420 años. Muchísimas gracias, y la invitación para que este día también los que nos puedan acompañar en el parque principal y conozcan más de la historia que está toda ya registrada y documentada en este libro que ya tiene su trabajo final, que está impreso. Bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a la comunidad de Somondoco. De verdad que es un trabajo que vale la pena que la gente de este municipio conozca su historia, ¿sí? Es un trabajo que quiero dejarle a esta comunidad, retribuyéndole de alguna manera ese gesto amable, ese gesto de bondad. Me enseñaron a conocer, a amar a mi trabajo. Fueron muchas cosas las que aprendí, particularmente aprender de cada uno de ustedes. Entonces, yo quiero retribuirles a Somondoco de alguna forma algo de lo que he aprendido, y lo hago con todo cariño. Y la invitación para que ustedes lo lean. Seguramente la lectura del documento no va a ser tan clara, y es que es paleografía de 1601 y es un poco difícil la lectura, ¿sí? Hay muchas palabras que ni se entienden, entonces se dificulta la lectura, pero la transcripción está lo más parecido al castellano moderno. Y eso, muchísimas gracias por atenderme, y muchas gracias por aceptarme, y muchas gracias a la alcaldía por permitir que la historia de nuestros pueblos se siga divulgando. Muchísimas gracias.